tenemos que ver por nosotros mismos si es que este proceso trabaja o no. So just now it should be taken as a hypothesis. Así que primero que nada deberíais tomarlo como una hipótesis. And if it works out, then we have to accept it as honest people. Y si trabaja, tenéis que aceptarlo como gente honesta. In your human awareness, whatever we know is through our central nervous system. En nuestra conciencia humana, cualquier cosa que nosotros conocemos, lo hacemos a través de nuestro sistema nervioso central. Now, for example, if you have to go through a dirty road, you cannot go because it's very dirty. You can smell it and you don't like it. Por ejemplo, si tenéis que pasar por un sendero donde huele muy mal, no lo podéis hacer porque eso os repele. But a dog or a horse can easily go through without feeling anything about it. Sin embargo, un perro o un caballo lo pueden hacer sin sentir nada. So we are evolved in so many ways up to this human awareness. Esto demuestra que, de cierta manera, somos más evolutos, somos más desarrollados en esta conciencia humana. But still, we have not reached the stage where we can say that we can know the absolute truth. Sin embargo, todavía no habemos alcanzado aquel estado por el cual podemos decir que hemos conocido la verdad absoluta. To reach that state, we have to have self-realization. Para conseguir ese estado, tenéis que tener la realización. Because yourself, the spirit, knows the absolute. Porque vuestro sí mismo, el espíritu, conoce al absoluto. Like yesterday you all felt the cool breeze in your hand, cool breeze of the Holy Ghost. Así como ayer pudisteis sentir la brisa fresca en vuestras manos, la brisa del Espíritu Santo. Now, this is the all-pervading power. Everywhere it acts in a very subtle manner. Este es el poder todopoderoso que está en todas partes y actúa de forma muy sutil. But yesterday, for the first time, you felt it, that it exists. Pero ayer lo sentisteis por la primera vez de que existe este poder. So you reached a state where you have become subtler personality. Habéis logrado un estado en que os habéis convertido en personas más sutiles. And you'll be amazed. Now, those who felt it can feel the centers of another person. Y os quedaréis sorprendidos que aquellos que pudieron sentir la brisa en las manos, podéis sentir los centros de otra persona. They can feel their own centers. Podéis sentir estos centros dentro de vosotros mismos. Say, for example, a person gets cancer. He does not know till he is about to die. Por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer, no lo sabe hasta que está a punto de morir. Or he has to go through various tests and things, horrible tests, and sometimes still they cannot find out. O a veces tiene que hacerse exámenes, muchos exámenes, y todavía no se pueden dar cuenta. But on these vibrations, the cool breeze, you can understand what's wrong with you and what's wrong with others. Pero a través de estas vibraciones de la brisa fresca, vosotros podéis saber qué es lo que está malo con ustedes y con otros. Now, all these centers relate to the plexuses within us. Todos estos centros están relacionados con los plexos dentro de nosotros. If you want, I can give you the medical terminology, but it's a headache for normal people. Si queréis, os puedo dar la terminología médica, pero para algunas personas eso sería un dolor de cabeza. For example, the first center is related to the pelvic plexus. Por ejemplo, el primer centro es el plexo pélvico de la pelvis, which deals with your excretory system. el cual funciona
por el sistema excretivo. That is only on the physical side. Esto es en el lado físico. On the left-hand side, as you see, it is the emotional channel which deals with your past. En el lado izquierdo está el canal emocional, el cual está relacionado con el pasado. And also with your past, which was previous lives and the collective subconscious mind. Y también con el pasado, aquel de las vidas previas, y con el subconsciente colectivo. Then the right one, the right channel, you see the yellow one, deals with your physical and mental side. Y el lado derecho, el canal amarillo, está relacionado con la vida mental. And it also relates to your future and what we call as the supraconscious area. Y también está relacionado con el futuro, y con lo que nosotros llamamos el supraconsciente. And then to the collective supraconscious. Y asimismo al supraconsciente colectivo. In human awareness, we can only go to the left or to the right. En nuestra conciencia humana, nosotros nos podemos mover solamente del lado izquierdo al lado derecho. That means we can only work out our left or right sympathetic nervous system. Eso significa que podemos trabajar nuestro sistema simpático derecho y izquierdo solamente. In emergency, supposing you run, you can increase the beat of the heart with the right sympathetic nervous system. Por ejemplo, cuando hacéis una carrera, podéis aumentar la actividad del sistema simpático del lado derecho. And in fear, you develop from the left sympathetic nervous system the beat of the heart. Y cuando tenéis miedo, el latido del corazón aumenta y eso activa el lado izquierdo. But automatically, it relaxes and comes to normal. Pero se relaja automáticamente y vuelve a ser normal. The normal rate of heart is established through the parasympathetic, which is in the center. El latido normal del corazón se establece a través del sistema parasimpático, el cual está ubicado en el centro. So when we go to extremes in anything, we develop these problems, which are physical, mental, emotional, and spiritual. Así que cuando nos movemos hacia los extremos es cuando creamos problemas de tipo mental, físico, emocional y espiritual. Now, second chakra is the Swadhisthana chakra, which you see as the yellow one there. El segundo centro, que se llama chakra, se llama Swadhisthana chakra. It is related to the aortic plexus in our body, aortic plexus. Está relacionado al plexo aórtico dentro de nosotros. And it moves in the void, in the green part that you see in the abdominal viscera here. It moves like that and supplies our liver, our pancreas, our spleen, kidneys, and also part of the intestine. Y este centro se mueve alrededor de esta área de color verde que se llama el vacío y da energía al hígado, al páncreas y a toda la parte del intestino. Also, it has very important work to do. También tiene otro trabajo muy importante. It converts the fat cells for the use of brain, which we are using all the time for thinking. Da una constante ayuda al cerebro porque convierte las células grasosas para que sean usadas en el cerebro. So the people who think too much, who are very futuristic, who go on planning morning till evening, start using this center bit too much. De esta manera, aquellos que piensan demasiado, son demasiado activos, demasiado futuristas, empiezan a utilizar este centro demasiado. Now, when you use this center too much,
then the other jobs of the center are neglected. Y cuando utilizáis este centro demasiado, todos los otros trabajos que tiene que hacer le son negados. And all other organs go into overactivity. Y todos los órganos, los cuales cuidaba, entran en una sobreactividad. Such a person becomes extremely speedy, a hot-tempered. Una persona de esta categoría se transforma en una persona muy sobreactiva y de un mal genio. He suffers mainly from liver trouble, Sufre principalmente de problemas del hígado, overactivity of the liver. sobreactividad del hígado. The symptoms of the overactivity of the liver are like this: Los síntomas de la sobreactividad del hígado son las siguientes. that the heat of the liver melts the phlegm in the body. Que el calor que produce el hígado derrite la flema dentro de nosotros. Such a person gets all the time cold. Esta persona siempre, constantemente se siente helada. Such a person keeps very thin, Esta persona es siempre muy, muy delgada. and the attention is not good. Y su atención no es buena. Also, such a person might later on develop asthma. Y esta persona quizás más tarde también pueda desarrollar asma. Such a person might feel very cold all the time because there is so much heat inside, so outside he finds it very cold. Esta persona se siente muy congelada dentro de sí, porque hay tanto calor dentro que afuera se siente muy, muy congelado. And the worst of all is that such a person can get a heart attack, a massive heart attack. Y lo peor de todo es que esta clase de persona puede tener un ataque al corazón Due to too much heat in the body. a causa de demasiado calor dentro del cuerpo. Especially when young age, if they get this kind of a heart attack, it is fatal. Especialmente los jóvenes, si tienen esta clase de ataque al corazón, resulta fatal. Now, when the pancreas is out of gear, it creates a problem which we call as diabetes. Y cuando el páncreas no funciona bien, se crea el problema que se llama la diabetes. Diabetes is not caused by sugar. La diabetes no es causada por el azúcar. This is a wrong idea. Esta es una idea equivocada. In Indian villages, people take at least 5 spoons of sugar in tea. En las aldeas de la India, la gente por lo menos toma Villagers. 5 cucharadas de azúcar en su té. Yeah. They have to make the spoon stand in the sugar. Tienen que hacer que la cuchara se quede parada dentro del vaso, But they never get diabetes. pero nunca tienen diabetes. The reason is they don't think, La razón es que no piensan, they don't plan, no planean, they live spontaneously. viven espontáneamente. But the same person, if he goes to the city and he starts thinking too much, can get diabetes. Pero si la misma persona, cuando va a la ciudad, comienza a pensar demasiado, pues le puede dar la diabetes. Then the third one is the spleen. Lo tercero es el vaso. Spleen is the thing that is the timekeeper, keeps our time, rhythm. El vaso es el que mantiene el tiempo, el ritmo dentro de nosotros. But a person who is very hectic Pero una persona que es sobreactiva and too much thinking type also y que también piensa mucho, gets into the trouble of the spleen. le entran problemas del vaso. Like hectic, in the morning we get up. Como por ejemplo en la mañana nos levantamos apresuradamente. First we sleep very late in the night. Primero que nada nos vamos a dormir muy tarde. Then we get up early in the morning with a great hurry. Después nos levantamos por las mañanas muy rápidamente. Then we read newspaper. Leemos los periódicos. That's modern life. Esa es la vida moderna. So we get a shock. Así que nos da un shock. Only bad news is in the newspaper, never good news. En los periódicos solamente hay malas noticias, nunca buenas noticias. So then we get into the car in a hurry.
Después nos subimos al coche apresuradamente and see jam on the way. y nos encontramos con muchos coches en el camino. Then we try again to hurry up. Y nos tratamos de apresurar incluso más. All this hecticness is not meant for our human body. Toda esta clase de apresuramiento no estaba hecho para nuestro cuerpo humano. This body has a rhythm. Este cuerpo tiene un ritmo. Is beautifully made and very delicately created. Ha sido hecho muy bellamente y creado muy delicadamente. We are not machines, No somos máquinas, but the way we use our body is worse than a machine. pero la manera en que usamos nuestro cuerpo es peor que una máquina. Under these circumstances, the spleen gets hectic. Bajo estas circunstancias, el vaso se pone loco. Now the job of the spleen is to produce red blood corpuscles when there is an emergency. El trabajo del vaso es producir las células rojas cuando existe una emergencia. In a hectic person, there is always an emergency. Y en una persona que está constante apresurada todo el tiempo, siempre hay una emergencia. And the poor spleen gets crazy. Y el pobre vaso se vuelve loco. It doesn't know how to act. No sabe cómo actuar. So then we become vulnerable to leukemia, blood cancer. Y así nos da una enfermedad que se llama la leucemia. But the triggering comes from the left side, Pero todo ocurre por el lado izquierdo, from the subconscious, del subconsciente, from the collective subconscious. del subconsciente colectivo. And when that triggering takes place, Y cuando esto ocurre, people get leukemia. la gente tiene leucemia. Now the doctors have gone up to a point to say that it is caused by protein 53 and protein 58, that's the name they give it, to the entities which cause or which trigger the cancer. Los doctores han llegado hasta cierto límite de identificar ciertas proteínas que son las que hacen y provocan la leucemia. But they say that this comes since we were created from that area, means from the collective subconscious. Pero ellos mismos dicen que estas entidades o proteínas provienen están dentro de nosotros desde que hemos sido creados. Now, what Kundalini does, when she rises, she puts you in the center. Lo que hace la Kundalini cuando sube es que os pone en el centro. Now you have gone too much on the left or to the right, and you break your connection with the whole. Y así cuando movéis demasiado al lado derecho, al lado izquierdo, quebráis vuestra conexión con el todo. And you start working on your own. Y empezáis a trabajar por sí solos. Every cell becomes egoistical and starts working on its own. Cada célula desarrolla un ego muy grande y comienza a trabajar por sí sola. So supposing there is cancer of the nose will start increasing, cover eyes, everything. Supongamos que existe el cáncer de la nariz, va a cubrir toda la cara. No relationship to the integrated growth of human beings. No habrá ninguna relación con el crecimiento integrado de los seres humanos. This is the reason why today we hear of cancer. People didn't have cancer before. Esa es la razón por qué hoy en día oímos hablar del cáncer y por qué antes no existía esta enfermedad. It's the modern life that has brought forth all this kind of a hectic and a life of pressures. Es la vida moderna la que ha traído esta clase de vida llena de presiones. Now how to get out of this? ¿Cómo salirse de esto? Like you are on a periphery of a wheel. Así como que estáis en la periferia de una rueda. And on the axis everywhere there is movement. Y en la periferia hay constante movimiento. But the central point has to be quiet.
pero el punto central está siempre quieto, It should not move. no debería moverse. So we too have that central point within us. Y nosotros también tenemos aquel punto central dentro de nosotros. If we can bring our attention in the center, Si podemos traer nuestra atención al centro, then we just become the witness of the whole play. entonces nos convertimos en el testigo de todo el drama. Despite everything going around us, we are at peace with ourselves. A pesar de todo lo que ocurre exteriormente, nosotros tenemos paz dentro de nosotros. We develop a state what we call as the witness state. Desarrollamos un estado el cual nosotros llamamos el estado del testigo. Now supposing you are watching a drama, you think you are involved in the drama, you cry, weep with the drama, sometimes you think you are Napoleon. Supongamos que estáis mirando un drama, una comedia, podéis llorar o podéis sentir que sois Napoleón. But when the drama is over, you know that it's a drama. Pero cuando la comedia termina, os dais cuenta que fue un drama. So all this madness becomes a drama for you. Así que toda esta locura alrededor se convierte solamente en una comedia, en un drama. And you establish that peace because your spirit is the source of peace. Y establecéis aquella paz porque el Espíritu es la fuente de la paz. When you become the spirit, you become the peace. Cuando os convertís en el Espíritu, os convertís en la paz misma. Not only that you have the state of peace, but you emit peace to others. No solamente que tenéis el estado de la paz, sino que emitís la paz hacia otros. You emit peace and that peace acts to make others peaceful. Tenéis paz dentro de vosotros, y no solamente esto, sino que la emitís y actúa sobre los otros y los hace pacíficos. So when this all-pervading power starts flowing through you, you become an auspicious personality. Así que cuando este poder todopoderoso empieza a fluir por vosotros, os convertís en una personalidad muy auspiciosa. Wherever you go, Donde quiera que vayas, you create peace. creáis paz. Wherever you go, there cannot be accidents. Donde vayáis no puede haber accidentes, There cannot be miseries. no puede haber miseria. And people, those who have it, Y aquellos que la tienen are a source of joy to everyone. son una fuente de gozo para todos. So the spirit is the source, first of all, is of the knowledge. Así que primero que nada, el Espíritu es la fuente del conocimiento. Knowledge is not that you get it in the books, No es el conocimiento de los libros, but the knowledge which is built in ourselves. pero es el conocimiento que está dentro de nosotros. Like we can see, this hot or cold is built in. De la misma manera que podemos sentir que esto está caliente o frío, está dentro de nosotros. In the same way we can feel what others are or what we are on our fingertips. De la misma manera podemos sentir en nuestras manos quiénes son la otra persona y quién eres tú. All the great saints and prophets and incarnations have talked about it. Todas las grandes encarnaciones y profetas han hablado de esto. Muhammad Sahib has said that at the time of resurrection, Qiyamah he calls it, your hands will speak. Mahoma dijo que en el tiempo de la resurrección vuestras manos hablarán And that they will give witness against you. y quedarán testigo en contra de vosotros. They will tell you what's wrong with you. Os dirán qué es lo que hay de equivocado con vosotros mismos. Now, hands are not going to speak, Las manos no van a hablar, but you are going to feel the centers on your fingertip. pero vais a sentir los centros en la punta de vuestros dedos. And once you know the art of decoding it Y una vez que sabéis el arte de descifrar and the art of correcting it, y el arte de corregir, you become the master. os convertís en los maestros. Like this, all other diseases are basically are
due to the overactivity or inactivity of these centers. Como el cáncer, todas las otras enfermedades se producen por la sobreactividad o la inactividad de estos centros. On the left hand side is the inactivity, on the right hand side is the overactivity. En el lado izquierdo está la inactividad y en el lado derecho la sobreactividad. So, when these things work within us, we do not know how far we have gone towards death or towards our destruction. Así que cuando esta clase de cosas ocurren dentro de nosotros, no sabemos cuánto nos hemos movido hacia la muerte. And we do not know how to be all right, Y no sabemos cómo estar bien, cómo corregirnos, or physically or mentally. físicamente o mentalmente. All mental problems come from the left side. Todos los problemas mentales provienen del lado izquierdo. A mental patient will never get a heart attack Un enfermo mental nunca tendrá un ataque al corazón, because he is inactive. His heart is inactive. porque su corazón es inactivo. The people who are suffering from angina Y aquellos que sufren de angina have a combination of the overactivity plus the guilt. tienen una combinación de sobreactividad y de culpabilidad. When a person becomes very right-sided, he develops an ego. There is the ego on the yellow one. Cuando una persona se va mucho, extremadamente al lado derecho, desarrolla el ego, esa entidad amarilla que aparece en la gráfica. And the left-hand side activity is too much, means you are too much conditioned. Then you develop a superego. Y la sobreactividad del lado izquierdo significa que tenéis demasiados condicionamientos y desarrolláis el superego. And both of them form a crust on top of your head in the fontanelle bone area as you grow. Y el crecimiento de ambos de estos producen una tapa en el hueso de la fontanela. So when the Kundalini rises Y así cuando la Kundalini quiere subir and crosses this center, which we call as the Agya, y cruza este centro que se llama el águia, it is placed in the optic chiasma where the optic nerves cross. que está ubicado en el quiasma óptico, Then these two things, ego and superego, these two balloons come down like that. entonces estos dos balones, el ego y el superego, bajan hacia los lados And the space is created. y se crea un espacio. Now Christ is placed on this door, Cristo está ubicado en esta puerta, this door of cross, esta puerta en forma de cruz. and he is awakened when the Kundalini passes through that. Y él se despierta cuando la Kundalini pasa por este centro. That's why it is said that he died for our sake. Por eso se dice que él murió por nuestros pecados. That means if Christ is awakened in this center, then our conditioning and our ego both get sucked in. Eso significa que si Cristo es despertado en este centro, ambos, el ego y el superego, son chupados hacia abajo. But his crucifixion is not the message. His resurrection is. Pero la crucifixión no era su mensaje, la resurrección era el mensaje. That means we can be resurrected also. Eso significa que nosotros podemos ser resurrecidos también. He has suffered for us. Él ya ha sufrido con nosotros. But it's a wrong idea that now we have to suffer more. Pero es una idea equivocada eso de que ahora tenemos que sufrir nosotros. This is a wrong Christian idea. Es una idea equivocada cristiana. He has already suffered. Are we going to suffer more than him? Él ya ha sufrido. ¿Vamos a sufrir más que él? Has he left something undone that we have to suffer? ¿Ha dejado él algo que no estaba bien hecho que nosotros tenemos que sufrir? Recently, they have discovered a very beautiful writings of St. Thomas, long time back. He traveled to India via Egypt. Recientemente se han descubierto unos escritos de Santo Tomás, el cual viajó a la India
y pasó por su camino por Egipto. And Egypt he put it in a big jar of brass, all his writings. Y en Egipto guardó allí todos los documentos en una caja de metal, which was discovered by a Muslim in Egypt and was handed over to one great scholar. que fue descubierta por un musulmán y se le fue dada a un gran estudiante. After working on this for so many years, he has now come out with the ideas that Thomas has clearly written that you have to have your self-realization and you have to have your experience of self-realization. Después de haber estudiado mucho esos escritos, él ha salido con la conclusión de que el mensaje de Tomás era que tenemos que tener la realización. And also he has said that those people who get their self-realization will be called as Gnostic. Y también dijo que aquellas personas que tengan la realización se llamarán los gnósticos. Gnostic, G-N. G-N-O. Gnósticos. Now, in Sanskrit language, Gna means to know. En sánscrito, Gna significa saber, conocer. So the one who knows is a Gnani in Sanskrit language. Así que el que sabe es un gnani en el lenguaje sánscrito. Or a Vedas, also Veda, means the one who knows on his central nervous system. O Vedas, que significa saber, o sea, pero el que sabe en su sistema nervioso central. Even in Islam, they call it to be the Pir. Incluso en el Islam se le llama el pir. In every religion, such a person is described. But the people who followed the religion just went at tangent on the other direction. En todas las religiones esta clase de persona fue descrita, pero aquellos que le siguieron se movieron en una tangente completamente distinta. Now to say that Christians must suffer is absolutely wrong. Y decir que los cristianos tienen que sufrir es una idea completamente equivocada. This is also said by Thomas, Esto también ha sido dicho por Tomás. that God Almighty is your Father, who is the most loving Father, and He wants you to enjoy life. Que Dios Todopoderoso es vuestro Padre que os ama y que quiere que gozáis la vida. But the enjoyment of the Spirit, Pero el gozo del Espíritu, the Spirit is the source of joy. porque el Espíritu es la fuente del gozo. Joy does not have two things like happiness and unhappiness. It's absolute. El gozo no tiene dos caras como la felicidad o la tristeza, porque Like- es absoluto. People like to drink, for example, for happiness. Por ejemplo, a la gente para sentirse feliz le gusta beber. And second day they have hangover. Y el segundo día se despiertan con una resaca. And after a few years they get liver. Y después de unos años obtienen problemas de hígado. Then they get habituated. Y obtienen condicionamientos. This is no joy. Y esto no es el gozo. Joy is something that acts El gozo es una cosa que actúa and that works. y que trabaja. But to human beings, always something absurd appeals more. Pero sin embargo, pareciera que a los seres humanos lo absurdo lo atrae. Now I say that this is very simple. It's all placed within you very nicely. You get it very easily. They don't like it. Pero como yo les digo, que esto está todo dentro de vosotros, que lo podéis obtener fácilmente, esto no les gusta. But if I say you stand on your head, for 25 minutes people will do it. Pero si les digo que se pongan de cabeza sobre sus cabezas por 25 minutos, las personas lo harán. Human beings are always at themselves. A los seres humanos les gusta enojarse con ellos mismos. You have to understand that you are at the epitome of evolution. Tenéis que daros cuenta que estáis en la cima de la evolución. You are just ready instruments now to be connected to the mains, that's all. Sois instrumentos que están preparados para ser conectados al todo. Eso What es todo. did you do to become human beings, say, from animals? ¿Qué tuvisteis que hacer
para convertiros en seres humanos desde el estado animal? Nothing, spontaneously. Nada, ocurrió espontáneamente. A seed becomes a tree spontaneously, and tree does not do anything to bear the fruits. Una semilla se convierte en un árbol espontáneamente y el árbol no tiene que hacer nada para dar frutos. If it is the living God, if it is the living process, why should we try to put our efforts into it? Human efforts, poor human efforts. Si es un Dios viviente, si es un proceso viviente, ¿por qué nosotros tendríamos que poner nuestro esfuerzo humano dentro de ese proceso? We cannot do anything living. No podemos hacer nada viviente. But after realization, you can. Pero después de la realización sí lo podemos hacer. You can do living work. Podéis hacer trabajo viviente. You can raise the kundalini of others. Podéis levantar la kundalini de otros. You can give them realization. Podéis darle realización. You can cure people. Podéis curar a la gente. You become so dynamic. Os convertís en personas muy dinámicas. I have known people who did not know how to sing have become great musicians. He sabido de gente que no sabía cantar y se han convertido en grandes cantantes. Those who did not know how to paint have become great artists. Aquellos que no sabían cómo pintar se han convertido en grandes artistas. Not through any possession, but by their own manifestation. No a través de ninguna posesión externa, sino a través de su propia manifestación. So much energy is within you. This vital energy is within you. Así, tenemos mucha de esta energía dentro de nosotros. The only thing is that you have to be the self. Lo único que tenéis que ser es ser vosotros mismos. And then, I don't have to tell you, don't do this and all that, nothing. No 10 commandments. Y yo no les tengo que decir nada, no les tengo que dar ningún mandamiento. You automatically do it. Lo hacéis automáticamente. Like if you are holding a snake in your hand. Por ejemplo, si tenéis una culebra en vuestras manos. And if I tell you throw the snake, you will not if it is dark. Si no la podéis ver si está oscuro y os digo arrójala, no lo haréis. If you tell somebody don't do it, then they'll do it more. Si le decís a una persona no lo hagáis, lo harán incluso más. But if there is light, they'll throw it away. Pero si hay luz y la pueden ver, la arrojarán. I don't have to tell. No les tengo que decir nada. This is how it works. Esta es la manera en que funciona. There are so many things I can go on telling. Hay muchas cosas que le podría decir. I don't know how many 1,000 lectures I've given so far. No me recuerdo cuántos miles de conferencias he dado. Only thing I have not so far written any books. Lo único que no he hecho es escribir libros. Because books also, you go on reading books you see, and I don't know what happens to human beings. Porque no sé lo que ocurre cuando la gente comienza a leer libros. They always read something other way down. Siempre empiezan a leer cosas equivocadas. They never see the truth. Nunca pueden entender la verdad dentro de las palabras. So far I have not written any book. Así que hasta este momento no he escrito ningún libro. But we have some small booklets in which you can find out what is what and what I have told you about. And also we have a big book in French and in English language. Somebody has written. Sin embargo, hay panfletos por los cuales uno puede conocer acerca de este instrumento y este mecanismo, y también existe un libro que ha sido escrito en francés y en inglés. But any amount of reading is not going to give you spiritual ascent. Pero por más que leáis, esto no os dará la ascensión espiritual. You have to grow into that state. Tenéis que crecer hacia ese estado. And for that, you must learn how to grow. Y para eso tenéis que saber cómo crecer. Like the lady yesterday who came and said that, Mother, I got it and I lost it. Because she did not follow it. Como la niña que vino ayer y dijo, Madre, yo tuve la realización pero la perdí porque no supo seguirla. So you have to go to our center, which is not a very elaborate place because you know we do not have much money. Así que de esta manera, si queréis seguir la realización, tenéis que venir al centro, el cual es muy humilde, porque nosotros no tenemos mucho dinero.
We have a humble place, and with humility you go there and learn about it and you master it. Así que de esta manera podéis ir al centro con humildad y allí podéis haceros maestro de esta energía. And saint is not sort of an overdressed person or a commanding person, but he is a simple person. Pero una persona realizada no es una persona muy mandona, pero sin embargo una persona muy simple. He doesn't do any dramas or anything. He is a simple person and you should try to understand him. Y es una persona simple, que hace cosas simples y vosotros deberíais tratar de entenderlo. We have some saints here and you can go and meet them and you all establish your saintliness. Aquí hay santos y vosotros los podéis encontrar con ellos, podéis encontrar con ellos y podéis ir a visitarles. Because the time has come to become saints. Porque el tiempo ha llegado de que os convirtáis en santos. May God bless. Que Dios les bendiga. Now again we can have some questions but not too many because tomorrow morning I have to leave at 6 o'clock. Así que, por favor, de nuevo, preguntas, pero no demasiadas y concretas, porque mañana Shimani tiene que salir y viajar a las 6 de la mañana. Los santos, los místicos, que hemos conocido nosotros, han tenido que vivir en una vida retirada y monástica, porque la energía negativa del mundo entonces impedía, y ahora impide más todavía. O sea, ¿cómo se puede conseguir la iluminación en una vida normal? Si es imposible o si es posible. She's saying, Mother, that in the past, people to get the realization, all the saints have had to go away from society because of the negative energy of society. That's true. And can you get this realization now here? Yes. Sí. You'll mature here on. You don't have to go away. Don't have to leave your family. It's nothing. You have to stay in Spain with your family in the same way as you are living, in your job. You have to get your realization and you will be looked after. No tenéis que hacer nada, no tenéis que dejar a tu familia, ni dejar tu trabajo, ni hacer nada. Aquí mismo, en España, con tu familia, dentro de tu propio ambiente, tendrás la realización. I will look after you. Yo te cuidaré, Shimaya te cuidará. Pues yo quería preguntar si la relación que tenemos con... Can you get up? I can't see the En gentleman. este caso te puedes levantar porque no te puedes ver. Quiero preguntar si la relación que tenemos con el sí mismo, o sea, con Dios, es una relación personal, similar a la que tiene un amado con su amada. Es decir, ¿es una relación personal con un Dios personal o es una energía impersonal? Esa es la pregunta. It says that it's a relationship with God. It's a personal relationship, or if it is an impersonal relationship. It is both. It is, Dice que ambas. you see, it is, relationship is this way. God Almighty is reflected within us in our heart. Dios está reflejado dentro de nosotros, en nuestro corazón, As the Spirit. como el Espíritu. So when you become the Spirit, you become the reflection of it. Así que cuando te conviertes en el Espíritu, te conviertes en la reflexión de Dios, en el reflejo. So what happens that you imbibe or you receive all the blessings of God's you can say God's the name for that is in English. God's benevolence. What you become not God, but you become part and parcel of God. Lo que sucede cuando este Espíritu es despertado, empiezas a recibir la benevolencia de Dios. Te conviertes en parte y parcela de ese Dios. It is better to experience and see for yourself. Es mejor que lo experimentes y lo veas por ti mismo.
It is so abstract that cannot be described. Es tan abstracto que no puede ser descrito. But you enjoy it within yourself and you all have the powers within yourself. Pero, Now, what will you say? What is the connection between this instrument and the electricity? Is it personal or impersonal? por ejemplo, ¿cuál es la conexión entre el instrumento y esa conexión? ¿Es personal o impersonal? That's it. It's Sí. just a connection. Es solamente una conexión. It's everything. We are actually the spirit. Nosotros somos en realidad el espíritu. This body is like a lamp and the spirit is like the light. Este cuerpo es como la lámpara y el espíritu es como la luz. And this light is the manifestation of the light of God Almighty. Y esta lámpara es la manifestación de la luz de Dios Todopoderoso. As if we become the instrument of God. Y así nos convertimos en el instrumento de Dios. Then it is personal. Entonces se transforma en una relación personal. But when we receive all His blessings Pero cuando recibimos todas sus bendiciones and all the benevolence, then it is impersonal. y toda su benevolencia, entonces es impersonal. It's very interesting, this question is, because when you get lost in the ocean of love, you really don't think of these things, you just enjoy. Dice Shimati, es una pregunta muy interesante porque cuando os perdéis en aquel océano de gozo, estas preguntas simplemente no ocurren. I would say a drop becomes the ocean, Diría, una gota se convierte en el océano, part and parcel of the ocean. parte y parcela del océano. And with the waves of the ocean, it rises and falls and rises and falls and enjoys itself. Y con las olas del océano sube y baja, y así goza. But it is not individual relationship. Pero no es una relación individual, It is a collective relationship. es una relación colectiva. Like, supposing he is a realized soul, and there is another realized soul, another realized soul, there are realized souls like that. They all know each other very well. Por ejemplo, si hay almas realizadas, por ejemplo aquí hay muchas, todos se conocen unos a otros. I'll give an example. There was in my country a poet who was a tailor. He was a saint, Os diré Namadeva. la historia de Namadeva, un santo que era un sastre en la India. And there was another called Gora Kumar who was a potter. Y otro que hacía cerámica. So, this tailor went to see Gora Kumar. Así que el santo sastre fue a ver al que hacía cerámica. As soon as he saw him, he says that I came here to see the formless. I came here to feel the vibrations, to see the formless, but I see it in form. That is you. Y le dice al otro santo, yo vine aquí a sentir las vibraciones, a ver aquello que no tiene forma, pero sin embargo lo veo en forma porque está en ti. What an adoration of one human being of another. La adoración de un ser humano por otro. In a lower level, they are only jealous. En un nivel más bajo existe solamente los celos. So it is to be experienced first. Tiene que ser experimentado primero. Yo quisiera saber si en qué centro dónde ella, si su comunidad está instalada por Europa, o dónde se puede tomar contacto con su centro, si tiene una comunidad o cómo es la historia. She's asked about the Sahaya Yoga community, in which countries there are and where she can take contact. Sahaya Yoga, Sahaya Yoga Center. Cuando Yeah. ella es... We have, see, Yeah, I understand. yes, we have one in Spain, one center in here, in Madrid. We have one in Barcelona,
and one in Sarkota. But we have all over the world. Now, I must give you one good news, that we are going to have a seminar, a very world seminar, very near Andorra, so that you people can come also. So far Spain has been little cut off. Yeah, the community in Holland, in Amsterdam. Because There are joys in Holland, yes. Yes, Yes. of course, many. Yes. I would like to get the Yes. artists later. In Holland we have, everywhere we have quite a lot of people. In England, Holland, Spain, we can say France, Austria, India, Switzerland, so many places, everywhere practically, except for Sweden and Norway. These two countries we have not tried. The rest of it, and Greece we are going to. Greece we have, but still I have not been to Greece. We have even in Bogota, in America. Mi pregunta es, en la búsqueda de esta verdad, ¿qué influencia tiene una dieta, el alimento y la respiración? What is the effect, in the search for the truth, what is the effect of food, the diet, and breathing? Now the food is whatever suitable for a person has to have. For a person who is right-sided, who is very futuristic, he has to have more carbohydrates. The person who is left-sided has to have more proteins. It is according to the person. El alimento se debe tomar de acuerdo a cómo sea la persona. Si es una persona demasiado sobreactiva del lado derecho, tiene que tomar más carbohidratos. Y si es del lado izquierdo, tiene que tomar más proteínas. Also the breathing. Breathing also is very scientifically dealt. That if you have to have breathing of a particular type, then you can have it. But unnecessarily to do too much of breathing and all that is not good. Dice Shimataji que también el respirar de una forma que no sea normal no es bueno. The way we diet, sometimes, we do very wrong dieting without understanding how it is going to help us. Y algunas veces cuando hacemos dietas, lo hacemos de manera muy equivocada porque no sabemos cómo nos va a ayudar. We must have a diet which will suit our personality, our temperament, and our whole being. Tenemos que tener una dieta que sea buena para nuestra propia personalidad, para una personalidad independiente. I would say Hatha Yogana, for example. People do just like blind. Por ejemplo, en el Hatha Yoga, la gente hace ejercicios como ciegos. They can get heart attacks, Pueden tener ataques al corazón. they can become very dry people, they will have divorces, they will never marry. Se pueden convertir en personas muy secas, tener divorcios o nunca casarse. So one has to understand that you have to be in balance. Así que tenemos que entender que tenemos que estar en equilibrio. It is not taking all the medicines from the medicine box at the same time. No significa tomarse todo el botiquín. But unless and until your Kundalini moves, how are we to know where is the problem, in what center? Pero a menos que la Kundalini se mueva y esté arriba, ¿cómo vamos a saber cuál centro tiene el problema? Then only you find out that not much is needed to be done, but to be more particular about your own self and to understand what is needed for your own being. Solamente entonces os dais cuenta qué es lo que se necesita de hacer con nosotros mismos, cuáles son las necesidades consigo mismo. Yesterday I found that most of you needed to forgive everyone. Ayer encontré que la mayoría de vosotros teníais problemas o necesitabais perdonar. That's no food, no breathing, but they had to forgive. No es ninguna dieta ni ninguna clase de respiración,
pero tenían que perdonar. Some people were thinking too much, all the time thinking. So I had to little bit relax their thinking, that's all. Algunas personas estaban pensando demasiado, así que Shimati tuvo que relajarlos solamente. So it is not any hard and fast rule. No es ninguna cosa dura ni ninguna dieta que tenés que hacer, No disciplining. ni ninguna disciplina. But you yourself discipline yourself. Pero vosotros mismos os disciplináis a vosotros mismos. Because if you do something against yourself, you lose your vibration. Porque si hacéis algo en contra de vosotros mismos, perdéis las vibraciones. But you have to master it. Pero tenéis que seros maestros de esto. You have to become yourself a master. Tenéis que convertiros en vuestros propios maestros. But sometimes people find it very difficult to unlearn what they have put in their heads. Pero algunas veces nosotros encontramos muy difícil el deshacer todas aquellas cosas que hemos ya aprendido. Yo quería preguntar si ella utiliza, por ejemplo, técnicas mántricas o de visualización para despertar esta cualidad. She says if you use any mantras No, to awaken any- no mantra. I don't give any mantra. Every chakra has a mantra. For example, for this center is the Lord's Prayer. Srimataji no da ninguna mantra. Sin embargo, cada chakra, cada centro tiene su mantra. Por What ejemplo, this? ese es For this center, it is Allahu Akbar. Means the God is great. para este centro se dice Allahu Akbar, que significa Dios. So for grande. every center, there is a deity. There is a deity. And the mantra is according to the deity in all the religions. Y así, en cada centro existe una deidad. Y para esa deidad existe una mantra en todas las religiones. Christ has said that those who are not against us are with us. Cristo ha dicho, aquellos que no están en contra de nosotros están con nosotros. Who are those people? ¿Quiénes son aquellos? These are the deities. Estas son las divinidades. He has also said, you'll be calling me Christ, Christ. I won't recognize you. Y también dijo, me llamaréis Cristo, Cristo, pero yo no os reconoceré. Lots of things he has said, we just overlooked. Muchas cosas que Él ha dicho, nosotros las hemos pasado por alto. Pregúntale, por favor, ¿quién elige? ¿El maestro al discípulo o el discípulo al maestro? She wants to know who chooses does the master chooses the disciple or the disciple chooses the master? We have no master. I'm your mother. Aquí no hay ningún maestro. Shrimataji es vuestra madre. And I choose all of you. Y les elijo a todos. My heart is open for all of you. El corazón de Shrimataji está abierto para todos. Everyone I allow to come. Permite que todos vengan hacia ella. There's no restriction on anyone whatsoever. No hay ninguna clase de restricción en ninguno. So, the choice is your own. Así que la elección es vuestra. So there is no need to have any master or anyone. Así que no hay necesidad de tener maestro o ninguna cosa de este tipo. You become your own master. Os convertís en vuestros propios maestros. But, of course, mother is a master in any case. Pero de todos modos, la madre es la maestra. de todos. Mother teaches the child when the child is small, isn't it? La madre enseña al niño cuando es pequeño, ¿no es así? But she does it out of love. Pero ella lo hace por amor. That's what it is. De eso se trata. The so-called masters have just minted money. Los que así se llaman maestros, lo único que hacen es tomar dinero. They have done no good No han hecho nada bueno and made people much worse than what they were. y han dejado a la gente peor de lo que estaban. Yo quisiera saber
si la realización espiritual en un principio llega a un cambio de tus... Bueno, si la realización espiritual en un principio luego llega a unas condiciones y a un cambio objetivo en tu persona y en tu vida. He says that it's a realization in general. That's bring a transformation in your life. Complete. Dice que sí trae una transformación completa. Even on your face. Incluso en tu cara. You look at least 10 years, 20 years younger. Es que te verás por lo menos unos 20 años más joven. And you look very active you become. You work very hard and don't feel tired. Puedes convertirte en una persona muy activa, nunca cansada. I'm 65, traveling every day, going all over the places, working every night, day after that. I never get tired. Shimali tiene 65 años de edad, ella viaja por todo el mundo y nunca se siente cansada. Yo quería preguntar, ayer en la relajación que nos hizo, en vez de sentir la brisa fría, sentí un círculo despidiendo mucho calor en la mano izquierda. So that yesterday when we gave realization, she felt very hot around On the left or on the right? on the left. La palma. On the left. All right, it will be all right. Dice que estará bien, que no te preocupes. Quisiera que me contestar insisto, sobre la dieta, porque lo ha dejado un poco en blanco. Ella toma carne y pescado. ¿Cómo ve ella esa alimentación en cuanto a equilibrio orgánico y en cuanto a su filosofía? He says that if you take fish and meat, according to your philosophy, Yes, it's all right. sí, está bien, Not for you, pero no para ti, but for many. pero para ella sí. You have to take more carbohydrates. Dice que tienes que comer más carbohidratos. See, this vegetarianism has also gone to the extremes now. Esta clase del vegetarianismo también así se ha transformado en una cosa extrema. By eating vegetables, if somebody is going to go to God, it's very easy. Pero si queréis comer vegetales y queréis ir a Dios, es muy fácil. Actually, it has gone to such an extent in India, in certain communities, that they don't even want to kill bugs and mosquitoes. Dice que en la India esto ha llegado a tales extremos, la cosa de la carne, que ni siquiera quieren matar a los mosquitos ni a las cucarachas. Animals are not more important than human beings. Los animales no son más importantes que los seres humanos. If some people need proteins, they have to take proteins. Si algunas personas necesitan proteínas, tienen que tomarlas. And in evolutionary process, that is how you grow. Y en el proceso evolutivo, esa es la forma en que crecer. A big fish eats a small fish, then the muscles of the small fish develop in a better way, so it evolves. Un pez grande se come un pez pequeño y los músculos del pez pequeño se transforman en más grandes y así ocurre la evolución. But as I said, everybody does not eat, has to eat the same thing, different. Pero como os dije, no todos tienen que comer lo mismo. Especially in the West, people have eaten too much of meat and fish, so they should take more to vegetarianism. It's all right. But in India, or people where they are vegetarians, they are extremely suppressed people and frightened people. Por ejemplo, en el occidente se come mucha carne y mucho pescado, entonces está bien ser un poco vegetariano. Sin embargo, en la India es todo lo contrario. And if their muscles do not grow, they will not be all right. Y así son personas extremadamente con mucho miedo y sus músculos no se desarrollan propiamente. So they have to develop their muscles. Makes no difference.
que tienen que desarrollar sus músculos. But one must know it's a scientific thing. It's not something a fad, a kind of an ideology. It's a scientific thing. No es una ideología, es una cosa científica. It's not just an ideology, it's a scientific thing. No es una ideología, es una cosa científica. Hay unas mujeres por primera vez me siento emocionada porque veo que usted verdaderamente tiene conocimiento. Me da vergüenza decir esto, pero ha dicho aquí una señorita cómo llegamos a esto que llamamos Dios. Él está dentro de cada uno de nosotros, cada uno es un mundo independiente. Cada persona en su interior lleva parte de Dios, somos todos parte de Dios y por primera vez me siento emocionada porque usted verdaderamente, su conocimiento no se lo han dado los libros, sino que usted ha mirado dentro de sí y usted ha comprendido la luz de la inteligencia verdadera, que es la que Dios nos da, que está dentro de nosotros y que es tan simple que por su simpleza no podemos verle. Yo soy una gran ignorante, pero sé que esto es cierto y yo no conozco aquí a nadie, ni he visto a esta señora jamás, que es hermana y madre en nuestro tiempo que estamos viviendo, pero que verdaderamente usted tiene la inteligencia, usted tiene el conocimiento, porque me doy cuenta. Esto, perdón. She has felt very strong when you are telling the truth, madam, and she has felt the vibration very strong. Thank you, madam. She has recognized you. Thank you. She is in balance, that's why. It's very kind. I could feel your heart. Dice que muchas gracias, que podía sentir tu corazón. Es verdad, es verdad. One has to know that it's not an ego that is going to help or our conditioning. It is our state. Tenéis que saber que lo que nos va a ayudar no es nuestro ego y nuestro superego y nuestros condicionamientos, sino que sin embargo este es un estado. Firstly, you must have desire to ascend. That's the point. Primero, tenéis que tener el deseo de ascender. Has to be pure desire. Tiene que ser el deseo puro. Otherwise, I can't help. De otra manera, no les puedo ayudar. If you are just an intellectual feats, you are having just acrobats of intellect, you are just wasting your time and my time. Si sois solamente intelectuales, que venís a hacer preguntas intelectuales, estáis perdiendo vuestro tiempo y el de Srimati. All right, so now let's have realization. Así que ahora tengamos la realización. Now, those who do not want to have should go away. But those who want to have should sit here, and the way I tell you, you have to work it out. It will take hardly 10 minutes. Aquellos que deseen tener la realización se pueden quedar. Aquellos que no la deseen se pueden ir. Pero tienen que seguir lo que Shrimataji os dice. Very sweet. First of all, it's very simple. It is spontaneous, it works spontaneous. Primero que nada, esto es algo muy simple. Trabaja espontáneamente. You don't have to, you're all right now. Yes. Ah, she's looking fine.
Sit comfortably, comfortably. Que se sienten de manera confortable. So, now we have to take the help of the Mother Earth Tenemos que tomar la ayuda de la Madre Tierra and all the elements, y de take, todos los elementos, which you will know later on. de los cuales sabréis más tarde. So I would request you just take out your shoes if possible and to put your feet right on the Mother Earth, away from each other. Así que Shimati, yo os pediría que os sacarais los zapatos y que pusierais los pies directamente enfrente de vosotros, separadamente. Now, as I told you, the left side is represented by your left hand and represents your desire, power of desire. Como Shimati y yo sabéis ya, el lado izquierdo representa el deseo, el poder del deseo. So, please put your left hand like this. Así que por favor pongan la mano izquierda así hacia Shimati. And with the right hand, we'll be relaxing our centers. Y con la mano derecha le daremos un relajo a nuestros diferentes centros. This I'm just telling you because you can do it later on also. Esto se los digo porque lo vamos a hacer un poco más tarde. You please put your left hand like this, and now I'll show you how the centers you are going to relax. Shimati os mostrará cómo relajar los centros. First we put our right hand on our heart, Primero que nada, la mano sobre el corazón, because in the heart is the reflection of the spirit. porque en el corazón está el reflejo del espíritu. If you don't do it, you won't get the experience, and then you'll ask me the question, personal or impersonal. Let him go away. It's better you go away then. No the gentleman who asked. Aquel que no la quiere, si no la quieres tener, que Shimati, Then he should go. la mano izquierda hacia Shimati. Huh? Dice si es confused. Huh? Then let him go. If you are confused, there is nothing to be confused. Put left hand like this. You must have the experience. Now I was telling you, you must have the experience. You can come in front. Because Dice que you puede venir a cannot see me. sentarte aquí Can you see me now? Left hand like this. He's showing you, see. La mano izquierda hacia Shimati. Now, right hand on the heart. Mano derecha sobre el corazón. Here resides the spirit. Aquí está el espíritu. Now, the second center is on the, everything we work on the left hand side. Todos los centros que trabajaremos serán en el lado izquierdo. The second center is in the upper part of your abdomen, El on segundo the left hand centro side. está en la parte superior del abdomen, en el lado izquierdo. Now, then you should know that this is the center of your master. Deberíais saber que este es el centro de la maestría. By this center you become the master. A través de este centro os convertís en vuestros propios maestros. Now, please put your right hand in the lower part of your abdomen, on the left hand side, Poned and la press it mano hard. sobre la parte inferior, en la ingle, y presionad fuerte con los dedos en el lado izquierdo. You also do it. She don't know. Please. Dice que por favor lo hagas. Here, put that thing down. That packet you can put it down. On the Así que ground. podéis poner el paquete abajo y nada. Please work it. Now put the right hand here. La mano derecha aquí, Left hand like this. Good. This is the center through which the divine laws work. este es el centro a través del cual las leyes divinas trabajan.
So this is the center of pure knowledge. Así que este es el centro del conocimiento puro. Now, we go back again in the upper part of the abdomen on the left hand side. De nuevo subimos la mano a la parte superior del abdomen, en el lado izquierdo. Then again on the heart. De nuevo sobre el corazón. This is the way Kundalini rises. Esta es la manera en que la Kundalini sube. Now you put this right hand here on the neck, Después la mano in the izquierda, corner here, from the front side. desde el frente, se pone la mano cruzada en la parte de atrás del cuello. Now this center No. catches when you feel guilty Este centro se obstaculiza cuando os sentís culpable and gives you all the problems of spondylitis, angina and all that. y os da los problemas de espondilitis y la angina. Now turn your head to the right. Mover nuestra Right, cabeza right. hacia la derecha. No, madam, your hand should come from this side, no, from the front side. Now turn to the right. La cabeza hacia Fully. la derecha. Yeah. Now, then you stretch your hand like this, put it on your forehead and press it on both the sides. Después, extender la mano así y ponerla sobre vuestra frente y presionar fuertemente. This is the center, as I said, of Christ, Este es el centro, como Shimata dijo, who has asked us to forgive everyone. que nos pidió que perdonáramos a todo el mundo. And the same center has got on the back hand side, you put your back here, the hand like this, and allow your head to rest on it. Y este mismo centro, en la parte de atrás, ponéis la mano y descansad vuestras cabezas sobre vuestra mano. This is the center where we ask forgiveness. Este es el centro donde pedimos perdón. Now we stretch our hand, Ahora extendemos la mano. and the center of your palm, Y el centro de la palma you put it on the fontanelle bone area, where there is soft bone in your childhood. lo ponéis en el hueso de la fontanela, donde era blando cuando erais bebés. And press it hard, Y presionad fuertemente and move it 7 times. y movedlo 7 veces. Stretch your fingers and press it hard, the scalp, and move it 7 times. Extended vuestros dedos y presionad el cuero cabelludo muy fuertemente. Y movedlo That's 7 all veces. we have Eso es todo lo que tenemos que hacer. with right hand. Con la mano derecha. With right hand. It's all right. We'll do Siempre it la mano- again. la mano We are going to izquierda. do it again. Now. All right. Now we close our eyes. We don't open our eyes till I tell you. Ahora cerramos los ojos. No abráis los ojos hasta que Shimateji os lo diga. Please keep the left hand like this. Feet on separate. Mantened la mano, This hand to be used. mantened la mano izquierda siempre hacia Shimateji, de la manera que la saben. Y la mano derecha libre para usarla. Now. Now, please put your right hand on your heart. Poned vuestra mano derecha sobre el corazón. Mantened los ojos cerrados, es importante. And close your eyes. Y cerrad los ojos. Here, you have to ask a very fundamental question. Aquí tenéis que hacer una pregunta muy fundamental. Ask a question. To me, you can call me Shri Mataji or Mother, whatever suits you. Mother, am I the spirit? Ask this question 3 times, sincerely. Aquí le podéis hacer la pregunta a Shimateji, llamándole Shimateji o Madre, sinceramente, Madre, ¿soy yo el espíritu? 3 veces. If you are the spirit, you are also your master. Si sois el espíritu, sois también vuestro maestro. So please bring this hand and put it in the upper part of your abdomen on the left hand side and press it.
Así que bajar la mano a la parte superior del abdomen y presionar with your fingers. con vuestros dedos. Now here you ask 3 times again a very fundamental question. Mother, am I my own master? Aquí también hacéis una pregunta muy fundamental 3 veces. Madre, ¿soy yo mi propio maestro? Now, take your hand in the lower part of your abdomen on the left hand side Bajad la mano en la parte inferior del and abdomen press it hard. y presionad fuertemente. Now here you ask ¿Qué es esta pregunta? me because I cannot take away your freedom. Tenéis que preguntar a Shimatemi porque ella no puede transgredir vuestra libertad. I cannot force you. No les puede forzar. So please say, Mother, may I have the pure knowledge. Pedirle a Madre, Madre, por favor, dame el conocimiento puro. Pure knowledge of the divine. Say it 6 times because this center has got 6 petals. Por favor, Madre, dame el conocimiento puro del divino. Haced la pregunta 6 veces, pero para en silencio. With this asking, the Kundalini, which is the pure desire, has started rising. Cuando hacéis esta pregunta, la Kundalini, que es el deseo puro, comienza a subir. So, please take your right hand onto the upper part of your abdomen on the left hand side. Ahora subid la mano a la parte superior del abdomen y presionad. Here, you have to say with full confidence to open this center, Mother, I am my master. Say it 10 times. Aquí, con mucha seguridad y con mucha confianza, para abrir este centro, tenéis que decir, Madre, yo soy 10 veces. With full confidence. Con mucha confianza. Now, raise your hand on your heart again. Subid la mano y ponedla sobre el corazón de Dios. Now, with full confidence, Con mucha seguridad. again you say, Mother, I am the Spirit, which is the truth. Decid, Madre, yo soy el Espíritu. Esto es la verdad. Please say it 12 times. Por favor, dígalo 12 veces. Now we must know that the divine is the ocean of love and bliss. Tenemos que saber que el divino es el océano de amor y de gozo. It is the ocean of joy. Es el océano de gozo, But above all, it is the ocean of forgiveness. pero sobre todo es el océano del perdón. And what mistake we can commit that cannot be dissolved in this ocean of love. Y cualquier error que cometamos puede ser disuelto en este océano de amor. So please forgive yourself Así que por favor, perdonaros a vosotros mismos and be pleasantly placed towards yourself. y siéntanse bien con vosotros mismos. And understand that you are the temple of God. Y entended que vosotros sois el templo de Dios. Now, raise your right hand and put it in the corner of your shoulder and your neck. Ahora subid la mano
sobre la parte de atrás del cuello en el hombro izquierdo. And turn your head to the right. Y mover la cabeza hacia la derecha. So on this center you have to say, Mother, I am not guilty. Say it 16 times. En este centro tenéis que decir, Madre, yo no soy culpable, 16 veces. Now, please put your hand on your forehead across with the left hand towards me and press it on both the sides. Ahora poned vuestra mano sobre la frente, como antes, y presionad fuertemente. Here, you have to say, Mother, I forgive everyone. Aquí tenéis que decir, Madre, yo perdono a todo el mundo. Say it from your heart. How many times is not the point. Decidlo desde el corazón, eso es lo importante. Many people say that's difficult to forgive, but actually we do not do anything when we do not forgive or we forgive. But when we do not forgive, we play into wrong hands. Mucha gente dice que es difícil perdonar, pero aunque perdonemos o no perdonemos, no importa. Pero si no perdonamos, cometemos errores y nos dañamos. Now, please put your right hand on the back of your head Poned la mano ahora en la parte de atrás de la cabeza and put your head on that. y descansar la cabeza sobre la mano. Now, for your satisfaction, without feeling guilty, you have to say, Oh Divine, if you have done anything wrong, please forgive, but only for your satisfaction. Así que sin sentirse culpable y para vuestra propia satisfacción, tenéis que decir, oh Divino, por favor, perdóname. Now, stretch your hand and put the center of your palm on top of your fontanelle bone area. Press it hard and move the scalp all 7 times with your fingers stretched out. Ahora con la mano extendida, ponedla sobre la cabeza, la parte superior de la cabeza, sobre el hueso de la fontanela. Presionad fuertemente y moved el cuero cabelludo 7 veces. Here also I'm sorry, I cannot force self-realization on you. You have to ask me. So please say 7 times, Mother, please may I have my realization. Mother, please give me my self-realization 7 times. Aquí Shrimati tampoco puede transgredir vuestra libertad. Así que tenéis que pedirle, Madre, por favor, dame mi realización. 7 veces. Madre, por favor, dame mi realización. Take down your hand. Ahora, bajad la mano. Open your eyes, please. Abrid los ojos, por favor. Now, please put both your hands towards the sky in your head and ask one question.
Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Poner las manos arriba extendidas y hacer la pregunta, Madre, ¿es esta la brisa fresca del Espíritu Santo? In Sanskrit language, Holy Ghost is the Adi Shakti. En el lenguaje sánscrito, el Espíritu Santo es la Adi Shakti. Ask this question 3 times. Hacer esta pregunta 3 veces. All right, please put down your hand. Bajar las manos. Fine? Good. More than yesterday, eh? Very good. Now, those who have felt cool breeze in the hand and cool breeze out of their fontanelle bone, please raise your both the hands. Aquellos que han sentido la brisa fresca en ambas manos y en la cabeza, por favor levantar las 2 manos. High, high. Alto. Good. So, today you didn't feel? This way. Good. Why? Why you didn't feel it? ¿No lo Yesterday. sentiste? You both? You were there ¿Ninguna yesterday? persona aquí adelante no sintió? You were there? Huh? What's he saying? ¿Sí? ¿Lo sentiste? Aquí sí, ahora ya sé. Por aquí no pasa nadie, así como no hay idea. It's all right. We'll work it out. Está bien. Little imbalance. Va a funcionar. What about you? En la izquierda sí, y en esta había esta parte que estaba caliente, y en la otra sí había calor. All right. It's all right. You are already feeling yourself in your hands. Ya estás sintiendo tu propio centro en tus manos. You're already feeling your problems. Estáis ya sintiendo vuestros propios problemas. Again, may I see how many of you felt somehow something? Puedo ver ahora quiénes han sentido por lo menos algo. Those who have felt anything. Aquellos que han Raise, sentido algo. raise both your hands. Que suban ambas manos en el aire. That's good. All right, doesn't matter. Now, there is little problems. That's why some people have felt less in this or felt less in that one. Doesn't matter. These problems are to be corrected. Cuando se sienten problemas en una mano, no se siente la brisa en otra, son problemas, pero que pueden ser corregidos fácilmente. Now, supposing you have felt it on the left hand and not on the right hand, Supongamos que la habéis sentido en la mano izquierda, pero no en la derecha. then you put the right hand towards me and left hand like that. Entonces, ponéis la mano derecha hacia Shimataji, la mano izquierda hacia así. Right hand towards me. If you have not felt on the right hand, Si es you que put no la right habéis hand. sentido en la mano derecha.